una cosa que a mí me ha ayudado mucho es tener disciplina en eso, tener disciplina en los horarios. Si yo a la persona le digo, hey, el corte es a las 10, pues estar a las 9:50 ahí parado a un lado de la silla esperándolo. Después vino Santa Fe Clan a Monclova y antes de que viniera, su manager me mandó un mensaje. En esto de la barbería, lamentablemente se creó un ambiente de mucha envidia. Antes no me querían hablar, barberos de la ciudad me decían cosas porque atendía grupos locales, de hecho se burlaban de mí. Me decían, nada, que tú te crees mucho que porque atendiste a un grupo aquí de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ISMA Presenta, un espacio de conversaciones reales sobre comunicación, relaciones y crecimiento personal. Dicen que la silla de un barbero es el único lugar donde cualquier hombre se quita la armadura, guarda el celular y confiesa uno que otro secreto. En el episodio de hoy me acompaña Alejandro Campos, el barbero de las estrellas, porque vamos a estar hablando de sus inicios, de su trayectoria y de su experiencia con algunos famosos. ¿Ya cuántos años, Alejandro? Tengo ya 9 años de experiencia. Oye, y me imagino que sin duda un sinfín de experiencias, pero quiero que me digas quién es realmente Alejandro Campos detrás de las tijeras. Mira, pues soy una persona normal como cualquiera. Tengo familia, soy casado, tengo una niña, soy padre de familia y me gusta mucho mi oficio. Y pues soy como cualquier persona, ¿verdad? Me gusta mucho mi trabajo y me dedico a eso. ¿Cómo te describirías? Pues me describiría como una persona pues muy alegre, muy contenta. Me gusta siempre estar activo, siempre hacer algo y siempre me gusta convivir con la gente. ¿Cómo era tu vida antes de convertirte en barbero? Fíjate, antes de hecho yo tenía un trabajo, antes de dedicarme a la barbería al 100%. Apenas iba empezando, no tenía mi mayoría de edad, entonces simplemente estaba de ayudante. Y pues desde ahí ya cortaba el cabello en mi casa, nada más que pues no me dedicaba a eso al 100%, entonces pues ahí veía qué quería hacer con mi vida, si trabajar o dedicarme a otra cosa. ¿Y por qué decidiste entrar al mundo de la barbería? Fíjate, cuando yo comencé, le ayudaba a una persona a recoger cabello en su barbería. Te digo, yo tenía mi trabajo y algo extra era lo que hacía también, ayudarle a esa persona. Y viendo cómo trabajaba él, cómo atendía a la gente, me empezó a gustar muchísimo. Entonces dije, esto me gusta y me quiero dedicar a eso. Oye, ¿recuerdas para todos los que nos están viendo tu primer corte? Sí. ¿Cómo sí. salió? Fíjate, el primer corte fue con mi hermano y unos primos míos. No, pues los dejé bien mal, de planta. No sabía, simplemente agarré una máquina. La máquina no era mía, era de mis abuelos, ahí la tenían. Entonces, según a lo que yo veía a esa persona que le ayudaba, dije, déjame repasar, hacer lo mismo. Y al momento de pasar y hacer la máquina, se me hizo fácil. No, pues ya sabrás cómo quedó. ¿Y qué te dijeron? No, pues claro, no, pues no me quedó bien, no les gustó, pero pues ahí siguieron los dos, pasó uno, no le gustó y luego el otro y también, y así me fui hasta que acabé con todo. Oye, ¿con qué contabas cuando iniciaste? Fíjate, tenía esa máquina que te comento, después compré otras maquinitas, poco a poco fui consiguiendo una con una, empecé con muy poca, la verdad, solamente lo básico. Oye, ¿cómo describirías tus inicios al decir esto fue lo más difícil? Fíjate, yo cuando comencé en esto de la barbería, te digo, ya estaba casado y ya tenía ese trabajo que te comentaba. Yo cuando comencé, lo cortaba en mi casa, después de hacer esas tragedias con mis primos, ¿verdad? Mi hermano, comencé a practicar más, comencé a aprender un poco más, fui agarrando experiencia, entonces ya a mis amigos de las cuadras, se iban conmigo, amigos de la escuela también iban conmigo, y decidí dedicarme a esto y irme a una barbería a trabajar. Y decidí dejar ese trabajo en el que todavía no cumplía mi mayoría de edad, pero ya cumpliéndolo, me daban la oportunidad de estar ahí. Entonces dije, o me voy para la barbería o me quedo en este trabajo y decidirme por lo que me gusta. Oye,
ya son 9 años. ¿Qué sacrificios has hecho para seguir este sueño? Fíjate, de verdad sí han sido muchos, porque te digo, en la primera barbería que yo estuve, que ingresé, ya había decidido dejar ese trabajo. Entonces, es algo difícil, te digo, yo ya estaba casado, de hecho mi esposa estaba embarazada, y pues me la tenía que rifar. No tenía clientes, la gente no me conocía. Entonces, sí fue algo muy difícil porque ¿Qué edad tenías en ese momento? en ese momento tenía como unos, ¿qué será? El primer barbería, iba a cumplir los 18 apenas, 18 Ok, años. pues entonces digamos que estudiaste. Sí, la Eh, preparatoria, sí, acabé la preparatoria. Entonces a lo mejor dejaste de hacer unas cosas, maduraste antes y dijiste, no, pues sabes qué, ya tengo mi familia, tengo que pues echarle más ganas, ¿no? Sí, fíjate, tenía que echarle más ganas. En ese entonces que yo entré a esa barbería, ya tenía un poquito más de edad. Te digo, ya me acababa de casar, de hecho. Y pues claro, mi esposa me apoyó y tenía que pues dedicarme a eso al 100% ya que había tomado esa decisión. Así que comencé a echarle ganas. La primera semana, fíjate, en realidad no hice muchos cortes, nomás hice 4. O sea, fíjate, 4 cortes en una En una semana, semana. de lunes a domingo. De ahí nos ponemos a pensar, era mi primer trabajo, o sea, en cuestiones de la barbería, mi primer barbería, como barbero. Eh, ya tenía que mantener a mi familia. Y aparte en esa barbería hice 4 cortes, pero dabas la mitad. Ok. Entonces, en ese tiempo se cobraban 80 pesos. Entonces, imagínate, ponle, ¿qué serán? Unos 200 y cacho, 300 pesos, y de eso tenía que dar yo la mitad. Y entonces, pues, la primera semana para trabajar de eso a lleno, siguiendo yo mi sueño, que me gustaba mucho cortar, pues sí, me desanimé bastante, sí, me fue muy difícil. Oye, ¿cómo se le llama a ese sistema para a lo mejor los que no sabemos mucho de cuando a lo mejor solamente prestas tu servicio, tienes que pagar, te dan tu sueldo? ¿Cómo es todo eso? Sí, mira, muchas barberías se manejan de muchas maneras. Puede ser con un sueldo, puede ser por renta de estación, puede estar dando renta diario por semana, o puede estar así de comisión. Comisión es mitad y mitad. Pues hay comisiones de 60-40, 70-30, pero en este caso ahí me tocó de 50-50. Yo iba empezando, digo, no tenía clientes, entonces la persona que yo tenía como dueño ahí, no le convenía que yo estuviera con sueldo, porque pues yo iba empezando. Mis trabajos, aunque ya eran decentes, no eran muy buenos. Okay. Entonces poco a poco ahí iba escalando. Oye, entonces, ¿esta persona fue el primero que creyó en ti o hubo alguien antes? No, fue el primero que creyó en mí. De hecho, te voy a contar un poquito cómo estuvo. Claro. Me dijeron que llevara un modelo, llevé a mi hermano, te digo, al que ya Sí, le había ya trasquilado. tiene experiencia Ya. trasquilada. Entonces, ahí estaba ya un barbero, Misael, saludos, Misael. Él de Castaños, soy de Castaños. Él, estaba ahí ya de barbero, entonces me dijo, haz un corte, tienes tanto tiempo y pues ándale, hazlo. Ya había gente ahí sentada. Claro que se iba a atender con él. Entonces sentó a mi hermano, empecé a trabajar, a hacer el corte, el desvanecido, pues, como todos andaba nervioso, pero pues gracias a Dios me quedó bien el corte, le gustó a Misael, le gustó al dueño de la barbería y pues me dejaron ahí a trabajar. Ok, pues digamos que fue tu primer cliente, ¿no? Fue mi Casi, primer casi. cliente, sí. Y después, ¿cómo fue ese proceso de seguir generando, pues, clientes? Sí, fíjate, te digo, la primera semana hice 4. Entonces hablé yo con mi esposa y le dije, oye, pues no me fue tan bien como yo pensaba. Dejé ya mi trabajo y claro, ella diciendo, no, hombre, pues allá estabas muy bien, ya ibas a empezar a trabajar bien, para eso, me decía ella. Y yo le decía, no, pues es que la verdad me gusta mucho, pero si no me va a ayudar a yo mantenerme de esto, pues voy a tener que tomar la decisión de irme a trabajar. Entonces dije, pues dame chance una semana más, vamos a calarme una semana más y vamos a ver qué sucede. Entonces, yo lo que hice a las personas que de esa semana regresaron, les dije, oye, si me traes tú a alguien más, yo el corte te doy un descuento, y igual a la persona que tú me traigas también un descuento.
Y entonces cada persona que iba conmigo le decía, tráeme uno y te lo dejo a la mitad. Si cobraba 80, te lo dejo en 40. Y si me traes tú a uno, a ese también en 40. Sí. Y entonces a ese que me traían, igualmente, brother, tráeme tú a otro más y a ti te lo dejo en 40 y al otro brother también en 40. Y se fue una cadenita, pum, 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 y me fui haciendo de cliente. Fuiste creciendo entonces. Sí. ¿Qué diferencia hay de ser un buen barbero al mejor? Fíjate, yo digo que sería la disciplina. La disciplina tiene mucho que ver porque yo cuando hacía eso que te comento de estar dando promociones a los clientes, muchos barberos a veces dan promociones en sus barberías y no las respetan. A veces, no sé, una semana, 2 semanas y luego ya las dejan de hacer. Por claro, no sé qué motivos serían, pero una cosa que a mí me ha ayudado mucho es tener disciplina en eso, tener disciplina en los horarios. Si yo a la persona le digo, hey, el corte es a las 10, pues estar a las 9:50 ahí parado a un lado de la silla esperándolo. Tener esa disciplina de llegar a esa hora temprano, de hablarle con amabilidad, que se trate de tratarlo, perdón, como si fuera en su casa, de una manera agradable, para que regrese. Eso me ha ayudado mucho y diferencia mucho de un barbero a un buen barbero. Oye, porque digo, a todos los que nos están viendo, creo que, digo, no podemos generalizar que todos son impuntuales o que unos te dicen, le agendas a cierta hora y, oye, ¿sabes qué? Me retrasé, vente media hora después, o no puedo, o voy a cerrar temprano. Digo, suele pasar, ¿verdad? Pero ahí en ocasiones como que ya se vuelve un poquito de costumbre, ¿no? También eso. Sí, fíjate, yo de hecho cuando empecé a trabajar en esa barbería, para mí era algo nuevo. Yo tenía el punto de vista como cliente, porque apenas iba a ser barbero. Entonces yo como cliente, claro que a mí me gustaba que me atendieran. Si a mí me decían una hora, que el barbero estuviera esa hora. También me gustaba que el trato que me diera fuera de una manera que me sintiera cómodo. A lo mejor la música, a lo mejor la manera de platicar, de no estar, que no esté el barbero ahí todo serio. Entonces, lo que mucho les pasa es que se les hace fácil porque atienden a un amigo. No, es que es un amigo, deja llegar tarde. Es un primo, deja llegar tarde. Entonces, esas maneras de hacerse con el tiempo se vuelve una costumbre. Y ahora personas que no son amigos tuyos ni familiares, que no tienen esa confianza, lo haces. Y entonces la persona, aunque no te lo diga, claro que se va a molestar, pues tiene su tiempo medido, no sabemos qué cosas más va a hacer o qué cosas dejó de hacer por estar ahí. Entonces tenemos que ver eso del lado del cliente para poder entenderlo mejor. Oye, cuéntame quién fue el primer famoso que llegó o con el que trabajaste. Fíjate, estuvo interesante cómo estuvo, porque... Pero platícame desde el principio, Sí. ¿quién te contactó o cómo es ese proceso? ¿Cómo llegas? Sí, fíjate, yo estudié en Monterrey, allá estudié de barbería. Según yo iba a estudiar poco tiempo, me fui quedando mucho más. Y no nomás me recibí como barbero profesional, me recibí también como instructor, también doy clases de barbería. Cuando vine aquí a Castaños, de regreso, ya había muchos barberos. Esa persona que yo le ayudaba a recoger era de los primeros que inició ahí, se llama Oscar. Y luego ya después había bastantes. Entonces, claro, para mí fue muy difícil sobresalir cuando ya había mucha competencia. Pero algo que me diferenció mucho fue de que me gustaba hacer cosas diferentes. Y unas de ellas que yo veía que hacían en Monterrey era que atendían artistas. Allá en Monterrey, en Guadalajara y en muchas ciudades de México ya lo hacen. Pero aquí nunca había tocado. Aquí en la región de Coahuila no me había tocado que hicieran algo así. Entonces, como en todas las ciudades hay grupos locales. Dije, no, pues déjame contactar a algún grupo para a ver si me dan la oportunidad. Entonces contacté a un grupo ahí de Castaños, le mandé mensaje, le dije, mira, pues soy un barbero, pues quiero salir adelante, ¿cómo ven si me dan la oportunidad de donde ensayan, de poder ir a atenderlos? Y no, sí, claro que sí, ¿cómo no? En ese tiempo, ese grupo norteño, que fue el que atendí, el primero de ahí, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, después cambiaron de nombre, ¿verdad? Los fui a atender a una colonia ahí de mi ciudad y pues bien nervioso, era la primera vez, ¿no? Y ya todos, o el que canta, ¿no? Me dijo, hey, yo quiero este corte, el del acordeón, hey, esto y el otro. Era la primera vez que yo atendía algo así, entonces sí, estaba muy, muy nervioso. Después de ahí, atendí a ese grupo local
lo subieron a sus historias. En ese tiempo apenas iba empezando mucho lo de las redes sociales. Okay. A mí me tocó volantear, entonces yo volanteaba para conseguir clientes. No era mucho de Facebook, no era mucho de Instagram, mucho de WhatsApp. Entonces todo era el papel o de boca en boca. Entonces eso me ayudó mucho, que ya empezaron las redes sociales a fluir. Ese grupo subió una foto, aquí el barbero atendiéndonos, el barbero Campos. Entonces otros grupos de la ciudad lo vieron y dijeron, qué chido, ¿no? Que alguien vaya donde tú estás ensayando y te corte el cabello. Entonces me hablaron otros grupos y iba a atenderlos. Y luego eso fue en mi ciudad. Después aquí en Monclova. Igual grupos locales, pero bien reconocidos. Por ejemplo, Sonido Master, que de hecho 2 integrantes de Sonido Master viven en Castaños. Okay. Entonces mi primera vez experiencia con ellos fue en Castaños, donde los atendí, y de ahí fue creciendo. Llegó un punto en el que yo primero mandaba mensajes, hey, porfa, si me dan la oportunidad, y luego ellos me hablaban a mí, donde subían las historias, te digo, tomaron una foto, la subían, me mandaban mensaje, hey, porfa, ven, mira, somos de este grupo, queremos que nos atiendas. Y eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Ya después empezó en un punto en el que artistas que venían de afuera me mandaban mensajes. Wow. Sí, primero fueron los organizadores. Le decían los del grupo, no, mira, hay un barbero que nos atiende a domicilio. Entonces le decían al organizador, fíjate, hay un barbero que puede venir al hotel a atenderte. Entonces, no, pues pásame el contacto. Y le pasaban y yo venía. Y ya atendiéndolos a ellos me acomodaban con los grupos que traían. Y ahí fue creciendo hasta que llegué ya con grupos grandes. ¿Cómo cuáles? Fíjate, la primera vez que atendí un grupo grande fue Lenny Ramírez, Luis Enculiar Jr. Sí, fueron los primeros que atendí en Atypical Fest cuando vinieron. De hecho, se lo corté al organizador del evento también, a su hijo, al manager que traían ahí con los artistas. Me dieron la oportunidad, fue la primera vez que atendí a grupos así, a artistas de ese... Ya de esa talla nacional, internacional. Exactamente. Entonces, esa fue mi primera experiencia como algo grande. Después vino Santa Fe Clan a Monclova. Y antes de que viniera, su manager me mandó un mensaje. O sea, él directamente te contactó por Instagram, sí. Okay. Me mandó un mensaje, me puso, oye, queremos un servicio de barbería a domicilio. ¿Qué día puedes? Y ya me comentaron, no, pues mira, vamos a estar de este día a este día. Por favor, queremos obviamente que sea pues antes del evento, que sea lo más temprano posible. ¿Cómo ves? No, sí, muy bien, nos pusimos de acuerdo. Se llegó el día y me hablaron y fui al hotel ahí a atenderlos, al Fiesta Inn, ahí fue donde lo atendí. ¿Y qué corte le hiciste? Fíjate, cuando llegué, antes de decirlo del corte, era la primera vez que atendí a un artista de esa categoría. Okay, sí. Entonces, yo en mis herramientas tenía lo que era en una mochila, echaba mis máquinas. Yo vengo de barrio, mis inicios de por qué me gusta mucho trabajar era porque no nací en una familia muy prominente en dinero, ¿verdad? Me tuve que buscar la vida yo solo. Entonces no tenía cosas de cierto lujo, cierta comodidad, como para hacer servicios pues tan profesionales. Okay. Entonces cuando me llegó esa oportunidad, inmediatamente me moví, conseguí dinero, compré máquinas buenas, compré una maleta, de hecho, que es la que tengo donde me han estado firmando los artistas, compré luces, compré todo. Me endeudé, ¿verdad? Pero para poder dar un buen servicio, que se merezca un artista que viene principalmente a nuestra ciudad, que es la primera vez que se lleva una buena impresión de nosotros, y pues más que nada también a los barberos de aquí que sepan que hay talento. Entonces llegamos. ¿Ibas nervioso o no? Sí, claro, iba bien nervioso, iba con mi hermano. Entonces llegamos al hotel. Primero nos pasaron con el manager. Okay. Entonces, no te dijeron, hey, no puedes hablar de estos temas, no le puedes sacar plática, ¿sí? Sí, nunca me había tocado eso. Ya me habían comentado, tengo contacto con otros barberos que atienden artistas en otros estados. Ya me habían dicho cómo estaba más o menos la dinámica. De hecho, ellos me recomendaron qué cosas comprar, qué cosas tener para poder dar un buen servicio. Entonces, me hablaron y me comentó el manager, salió conmigo al lobby y me dijo, oye, mira, primero que nada me lo vas a cortar a mí. Quiero ver yo cómo lo cortas, ya vi tus trabajos, me gustaron mucho, pero pues quiero ver ya en persona, ¿no? Entonces, atiéndeme a mí, córtamelo, y ya después de ver cómo me lo cortaste, pues te damos el pase con el artista.
Y claro, ya me dijeron reglas. Oye, ¿sabes qué? Mira, una regla debe ser, primero que nada, si la persona no te habla, pues tú no le hagas plática, ¿verdad? Y claro, se entiende porque ellos andan de gira, se desvelan, andan estresados. Entonces, como para que alguien esté ahí como un fan, hostigándolo, diciéndole cosas, pues no es algo cómodo. O sea, sí lo comprendiste. Claro, Digo, sí. porque a veces uno, digo, trabajas y es tu trabajo y todo, pero pues no quiere decir, a lo mejor se repite muchas veces, pero pues tampoco es una ciudad donde a lo mejor él pueda venir una, dos, tres, o sea, muchísimas veces. Y a veces se mete también en uno el modo fan, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo de hecho antes de que él viniera me gustaban sus canciones, claro que me gustan, a mi hermano también, de hecho a mi hermano le gusta mucho más. Y bien fan, porque no nomás vino él vino cuando estaba casado con Maya, vino con su niño, vino con su mamá, vino con Tornillo cuando todavía estaba con él, y vino con otros artistas que también iban a abrir ahí. Entonces, no nomás. Perdón, te interrumpí porque Sí. me estabas contando sobre las reglas, o sea, Sí, ¿qué te decían? te digo, como eran muchos artistas, Ajá. tenían muchas reglas. En cada piso estaba un artista. Ok. Entonces, el manager estaba a un lado del cuarto de él. Entonces me dijo, cuando pases conmigo, te digo, una de esas, tanto conmigo como con él, si ves que no hablamos, pues ahí tú haz tu trabajo y todo bien. Otras de esas eran que nos revisaron, por ejemplo, antes de subirnos al elevador, nos revisaron, ahí estaban unos guardias. Seguridad, obviamente, sí, ¿verdad? nos revisaron nuestras cosas, que no tuviéramos algo ilícito, ¿no? Entonces ya pasamos al cuarto y estaba otro guardia ahí en el cuarto, otra revisión, de ahí nos checaron todo, a que si no trayéramos algo en el cuerpo, y ahora sí pasamos. Y pasé con el manager estaba en su cuarto, estaba solo. Entonces fue muy cómodo porque es muy platicador, entonces yo me sentí muy cómodo con él, pero claro, él me había dicho, si yo no platico, pues tú tampoco, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe que cuando una persona atiende a una persona, a un artista, ya sea, por ejemplo, las que maquillan a las mujeres, las que le cortan el cabello igual que yo a artistas, mucha gente que no lo hace no sabe cómo está el asunto en la presión que uno tiene para que quede bien. Porque, pues te digo, te dicen tantas reglas y luego aparte te dicen, tienes un tiempo bien limitado. Entonces, si digamos, si yo hago un corte bien, 45 minutos, él te dice, no, pues tienes 20. Y en 20 quiero que me acabes. Entonces, pues adelante, ¿no? Entonces te dan como 5 minutos, acomodas tus cosas, ocupas algo, me dicen, ocupas una mesa, una silla, bla, bla, bla. Te dan todas las comodidades, pero te dan un tiempo bien limitado. Entonces fui con el manager, lo acabé como en 25 minutos, me pasé 5 minutos más. Pero claro, me entendió, pues está nervioso, ¿no? Igual él me comentó experiencias de personas que ya lo han entendido a él y a Santa Fe, tanto experiencias buenas como experiencias malas, ¿no? Entonces de ahí aprendí muchas cosas antes de pasar con él. ¿Qué corte le hiciste, perdón? Fíjate, le hice un high fade, él se hace un corte alto. Sí, esa es lo que iba para allá, porque el manager se hace un corte medio. Ahí los tengo en redes sociales, ¿verdad? El servicio que les hice. Al momento de ellos estar haciéndoles yo el servicio, digo, una persona en una barbería llega, se sienta, está cómoda, pero no se mueve, ¿no? Porque pues tú le estás haciendo el servicio. Cuando estás con un artista, tú no lo puedes decir, no te muevas, no hagas esto. El celular. Deja el celular. Sí. Te digo, el manager estaba solo. Lo acabé, fui con Santa Fe, ya vas a pasar con él. Antes de pasar con él, salió de su cuarto Maya, el niño, su mamá, y dije, no, pues ya está solo, ¿no? Igual que el manager. Nada, que voy entrando y hay bastante gente. Había 5 guardias con él. Había el que lo cambia, una muchacha que le pone los vestuarios, ¿no? Había otra persona que estaba acomodando todo lo del escenario de la presentación. Otra persona, no sé si es el DJ de la música. Había mucha gente, había de perdido unos 13 adentro de ese cuarto. Estaba muy lleno. Entonces, cuando yo entré y vi tanta gente, dije, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Porque el espacio estaba muy chiquito. Entonces, no me preguntaron lo mismo que el manager. Te digo, ¿de qué? ¿Se te ofrece algo? No, es llegué, estaba una silla y mero, puse un espejo enfrente y así fue como la atendí. Entonces, me dijeron una de esas reglas, ¿verdad?
si él no hablaba, pues yo tampoco. Pero claro, como había mucha gente, todos estaban Sí, hablando. claro, estaban Ujú. checando últimos detalles, digamos, Exacto. o algo de su presentación. ¿Y qué fue lo que platicaste con él? ¿Platicaste algo? Sí. Fíjate, cuando ya lo estaba atendiendo, le preguntaba, oye, primero que nada, yo no sabía, por ejemplo, dónde Mero vive, aunque ya había escuchado experiencias, ¿no? Que él contaba en videos, ya platicando con él, como cualquier cliente. Mi manera de ser, para no ponerme nervioso, es la misma plática que con un cliente. Ok. Entonces llegué, ya tenía algo de experiencia, claro, ya había atendido a otros grupos, pero nunca a alguien como él. Entonces mi plática fue, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué tal te pareció Monclova? ¿Qué tanto conoces de aquí? ¿Cuál es la comida típica de allá? Entonces ya conforme le fui platicando con él, pues me iba respondiendo, pero no podía preguntarle mucho, porque mucha gente le decía muchas cosas, mira, el vestuario va a ser y el otro, no, mira, tú vas a entrar por aquí. Entonces estaba rodeado yo de gente, de hecho los guardias que te digo, los 5 que están adentro, estaban alrededor mío, estaban como cuidándome que no le hiciera algo, no sé, nunca me había tocado algo así, entonces era algo muy nuevo. Entonces ya me dice él, el corte lo quiero alto, quiero que me hagas esto, me hagas el otro. No, muy bien, ya empecé a hacer el servicio. Nada más que, te digo, le estaban hablando y él se movía. Se da cuenta que, sí, que para acá, y luego para acá, y yo, me hago para acá, y luego para allá. Y luego me acercaba con él, y los guardias se acercaban conmigo. Así como que los no le va a hacer algo, sí. Entonces, pues estaba bien nervioso y se movía, y con el celular. Y claro, se entiende, ¿no? Pues tiene que estar él en todo. En todo, sí. Entonces, mi plática fue algo breve, fue algo sencilla. Traté de que se sintiera lo más cómodo posible, a pesar de estar en un ambiente muy tenso, o sea, mucha gente. Y total, hice el servicio, tardé como unos 30 minutos, 35 minutos, hasta eso lo hice muy rápido. Y ya acabando me pidió que me quedara, me dijo, no, me quédate, para platicar un poquito más. Excelente, muy bien. Ya empecé yo a recoger mis cosas, no se iba la gente, todos estaban ahí, que el vestuario, esto y el otro. Entonces, total, acabó él, se va toda la gente y se queda el jefe de seguridad ahí, y con 2 guardias y Santa Fe. Y me dice el jefe de seguridad, oye, ¿me lo cortas a mí también? No, claro que sí, ¿cómo no? Y ya, total, atenderlo a él también. Ajá, y Oye, ahora sí empezó a platicar conmigo. ¿Y qué te dijo? Fíjate, una de las que me dijo, igual me la regresó. ¿De dónde eres? ¿Qué tal aquí en Monclova? Yo le comenté que soy de Castaños, ¿verdad? Y ya me dijo, pues ¿dónde queda eso? No conozco aquí, Coahuila, ¿verdad? Ya le dije, no, mira, pues es una ciudad vecina de Monclova. En ese tiempo estaba el tema de lo del trabajo de AMSA que se iba como que acabando, ¿no? Entonces estaba algo fresco y sí me decía él, pues ¿cómo están aquí las cosas? Veo que en redes sociales andan con esto, con el otro. Fíjate, me llamó mucho la atención eso que él veía, porque cuando alguien va a una ciudad, claro, se tiene que informar cómo está el ambiente ahí, esto y el otro. Él ni siquiera sabía dónde se iba a presentar. Entonces me estuvo preguntando, oye, ¿dónde es eso? Ya le explicaba, no, mira, pues es donde está el mall, más adelantito. Y ya le traté de explicar más o menos cómo. Entonces él me decía, no, pues es que la verdad me gusta mucho así las montañas, ¿no? Cómo se ven, se ve muy padre, la gente muy amable. En ese tiempo que yo ya estaba platicando con él, antes de subir, tanto con el manager, ya había mucha gente en el lobby. Entonces, esperándolo ya. Sí, esperándolo. Una de las cosas también, reglas que nos dijeron, es el celular para nada usarlo. O sea, ni yo hablar con alguien, ni estar mensajeando o tomándome fotos sin permiso. No lo podía hacer. No podía grabar sin permiso. Si quería tomar un video como los que subía a redes sociales, tenía que decirle al de seguridad, oye, ¿me permites? No, sí, muy bien. Y ya, tantos segundos, listo. Entonces, esas eran reglas que yo tenía. Cuando lo acabo, ya que está platicando conmigo, me dice, oye, no, pues muéstrame en el mapa, ¿no? Así en el Google Maps. Y ya le fui enseñando, mira, pues yo soy aquí, tu presentación va a ser acá, ahorita estamos aquí, aquí hay cerca, algo para comer, aquí está esto cerca, bla, bla, bla. En ese tiempo, en ese lapso, perdón, su camión, pues venía con su camión, con su logo, ¿no? Santa Fe Plan, así grandote. Y yo había escuchado antes de subir, porque me dio mucha risa, de que le dijeron al chofer, oye, nada más que no te estaciones enfrente,
porque no queremos que la gente se entere que él está aquí para evitar problemas, ¿no? Sí. Y total, ya cuando ya estamos arriba, nos asomamos así por la ventana y está el camión atravesadote y bastante gente ahí. Entonces, ya de ahí nos fuimos derivando, enfrente está Chivillas, que está Chivillas enfrente del hotel. Ya, total, estuvimos platicando ahí de los lugares, y el otro. Me preguntó mucho cuánto llevaba de barbero. Él tiene barberías, él tiene barberos. Entonces, le llamaba la atención, pues, primera vez aquí en Coahuila y que yo lo atendiera. Entonces, cómo me llamaba, dónde vivía. Pues fue una plática muy padre, la verdad. No me esperaba yo que fuera tan platicador. Es muy buena onda, la verdad. Oye, y lo más importante, ¿cuánto le cobraste? Fíjate, ¿O fue colaboración? Bueno, cuando el manager me habló, me contactó, casi siempre te preguntan, ¿y cuánto es el servicio? No me preguntaron. Y claro, se entiende porque artistas de esa categoría yo sé que pagan muy bien. Entonces dije, no, pues en realidad mi motivo principal no era el dinero, sino era atenderlo, ¿no? Entonces yo estaba a gusto con lo que me dieran. Entonces ya cuando los acabé, entró Tornillo en lo que estábamos platicando él y yo, entró Tornillo al cuarto, entró su manager, y ya en la plática me dicen ellos, hey, ¿cuánto va a ser? Yo te digo, estaba cortando al jefe de seguridad. No, por lo que me quieran dar, les comenté yo, lo que gusten, la verdad. No, ándale, ¿cuánto cobras? Esto y lo otro. Le digo, no, la verdad, lo que me quieran dar. ¿Por qué? Fíjate, porque si yo decía, no sé, 500 pesos, un ejemplo, y si ellos me iban a dar 1000, sí, claro, ya la iba a regar, ¿no? Entonces, digo, porque no nada más fuiste por un corte. No. Bueno, fuiste por varios. Exacto. En realidad nomás era por él, pero ya, ya estando ahí me dijeron, esto, el otro. Entonces, ya había hecho como 4 o 5 cortes ahí. Y no, por lo que me quisieran dar, me dio 2,500 pesos él. Y el jefe de seguridad también me pagó, su manager también me pagó, incluso me dieron entradas. Me dijeron, ellos me dijeron, si quieres, te puedes ir con nosotros y nosotros te llevamos, entras al camerino con nosotros y te estás a un lado del escenario. A mi hermano y a mí estábamos los dos ahí. O sea, fueron, sí aceptaron, fueron. Bueno, fíjate, ahí es otra plática, porque ya acabando de platicar, salimos, había bastante gente. Te digo, yo vivo en Castaños, entonces me tenía que regresar, traía todas las cosas, no iba a echar esas cosas en sus camionetas. Dije, no, pues déjame regreso de volada y dejo las cosas y me regreso. No, pues se da cuenta que en el trayecto, que es como 1 hora, 40 minutos. Ya en ese tiempo que yo llegué ya, me dice el manager, ya nos venimos, pero acá te esperamos. Ahí ya le dijimos al de taquilla, le dijimos al que va a estar de seguridad antes de subir al escenario para que te pases con nosotros. Entonces, no, pues dijimos a mi hermano, pues vamos a regresarnos. No, pues, o sea, sin duda una gran experiencia y así tan detallado como lo dices, digo, comentas algo muy importante porque a veces uno cuando, digo, no vas empezando, ¿verdad? Ya tienes mucha experiencia, pero uno se puede dar también vamos a llamarlo el lujo o el querer colaborar con alguien sin la intención de recibir algo monetario a cambio, porque sabes que vas a vivir una experiencia, sabes que vas a conocer a un artista o en este caso si lo admiras, entonces creo yo que eso es muy válido porque pues a lo mejor no nos vuelve a tocar o a lo mejor sí, pero pues hay que aprovecharlo. Exactamente. Fíjate, antes de, ahorita recordando todo hasta el momento de cortárselo a Santa Fe, porque de ahí todo cambió, porque de ahí fue un boom, subí en Instagram los videos, me empezó a seguir en Instagram, de hecho lo tengo en WhatsApp, me pasó su número, el manager también, Tornillo también, el jefe de seguridad también. Entonces, pues de ahí fue un boom porque los números crecieron bastante. Me empezaron a hacer muchas entrevistas por todos lados. Me empezaron a hablar colaboraciones también. Incluso grupos que venían aquí a Monclova me contactaban, ya no por Instagram, sino ya por mi número de teléfono. Ya me marcaban, mira, somos de este grupo, venimos a esta feria de la ciudad, ¿cómo ves si nos atiendes? Excelente. Entonces me cambió la vida antes de atenderlo a él. Pero antes,
sí fue algo difícil porque en esto de la barbería, lamentablemente se creó un ambiente de mucha envidia. Entonces, muchos barberos que, que como yo quieren salir adelante, unos que ya tienen tiempo antes de yo iniciar, pues claro, te ayudan, pero para que no estés mejor que ellos, claro, claro que no, ¿verdad? Ellos te ayudan para que tú estés bien, pero pues no mejor. Entonces me resultó muy difícil porque le pedía yo a alguien un consejo, oye, ayúdame con esto, me dejan en visto. No, que no, no, pues O sea, notaste un cambio después de... antes y después. Antes y después. Sí, porque después todos me hablaban. Ok. De antes no me querían hablar. Barberos de la ciudad me decían cosas porque atendía grupos locales. De hecho, se burlaban de mí. Me decían, nada, que tú te crees mucho que porque atendiste a un grupo aquí de la ciudad. Y yo en realidad nunca subía las cosas como para darle envidia a otros o para sentirme mejor que otros. De hecho, yo lo hacía porque quería salir adelante con mi familia. Claro. Mi meta hasta ahorita es estar bien con mi familia y vivir de esto. Entonces, mis motivos nunca fueron de creerme mejor que los demás. Pero lamentablemente muchos lo vieron de esa manera. Entonces yo soy muy amiguero, me gusta mucho convivir. Entonces, cuando empecé a querer convivir con otros barberos, tanto de mi ciudad como de acá, no, muchos no les gustó, no me querían hablar, no me querían acarrear ahí con ellos, no me querían juntar. Ahí me sentí muy mal, la verdad. Yo decía, híjole, fíjate que no sé qué estoy haciendo mal. Según yo, estoy dándole una buena vista a la ciudad, de que aquí hay talento, de que aquí podemos echarle ganas, de que en Coahuila podemos sobresalir también en esto de la barbería. Y barberos que, claro, en su tiempo muy conocidos, no me querían hablar y me hacían menos, pues me sentía bien mal. Entonces, ya cuando yo recorto a Santa Fe, subo las cosas a redes, todos me empiezan a hablar, fue la otra cara de la moneda. Hey, ¿cómo estás? No, hombre, que... O otros, yo soy amigo de él, o que, hey, no, ¿te acuerdas cuando nos vimos en este lugar? Que no fue un recuerdo bueno, Okay. ¿verdad? Pero ellos lo hacían para Sí. quedar bien con la gente. Claro. Entonces, de verdad, eso te beneficia mucho. Yo como barbero, creces en clientes, creces en números, pero también creces en amistades, pero es como que vas creciendo, pero la envidia también va creciendo, va creciendo. Entonces, barberos con los que yo quería tener una amistad, No se dio. no se dio, ¿sí? No querían hablarme. ¿Y qué opinarías entonces ahorita de la competencia? Digo, Fíjate, porque también ujú, a lo mejor te tocó este cambio de que antes eran estéticas y después hubo un boom con ujú, barberías y en sí, todos lados ves barberías, nadie tiene cita, digo, con nadie puedes Sí. agendar porque estás tan ocupado, sí, pero batalla uno mucho, pero sí, fue como que un boom, un antes y un sí. después, esa transición. Sí, a mí me tocó, te digo, ese barbero que yo le ayudaba a recoger cabello, fue el primero que llegó a Castaños como barbero. Ya había barberos, de hecho, señores ya grandes, muy conocidos, pero no hacían desvanecidos. Ok. Entonces él fue el primero que empezó a hacer cosas nuevas, cosas de barbería. Aquí en Clova ya estaban los de Díaz, de hecho, los admiro mucho, ¿verdad? Y yo veía cómo hacían los trabajos, en Castaños todavía no había eso. Llega esa persona, cambia las cosas. En las estéticas se cobraba 60 pesos, 50 pesos, él cobraba 80 pesos. Entonces, claro, en ese tiempo era algo un poquito más caro, pero te hacía cosas más Algo nuevas. diferente. Y tenía lleno, era el único en Castaños, Ujú. imagínate, tenía bastante gente. Entonces, en ese tiempo, te digo, no se usaba mucho las redes sociales, todo lo tenías que hacer de boca en boca o cambaseando, así con Sí. volantes. Entonces me tocaba a mí volantear, iba a las plazas, iba a las calles, mira, le entregaba un volante, venía la foto de la barbería, venía el horario, un número de teléfono, los costos, y pues ya la gente lo miraba no, mira, y ahí iban, es que vi un volante, me Ujú. gustó y por eso vine. Y eso cambió, ya ahorita todo es digital. Sí. Primero era eso y luego ya ahorita todo es digital. Las fotos las tienes que tener antes, de hecho todavía se usa, pero antes las tenías que tener en un En cuadernito. físico, sí, en es físico. cierto. Entonces ahí llegabas tú, pues ¿qué corte va a querer? O las tenía pegadas Sí. ya así en las paredes. Como un no, póster, ¿no? Antes Sí, ahí. como un póster. Entonces, no, pues yo quiero como ese, ¿no? Muy bien.
Y fue cambiando poco a poco porque estaba ese tiempo, ese lapso de canvasear y luego llegó el tiempo de lo digital. Ahora ya todo era por Facebook y por redes sociales. Subías una foto, subías tu número de teléfono y lo compartías en grupos y ¡fum! Llegaba bastante gente. Entonces, a mí me tocó esa transición y me tocó la transición también de atender a la gente como va llegando y atender a la gente con citados. citas. Sí. Fíjate, lo que cambió, al menos en mi ciudad, fue lo del COVID. Antes del COVID, yo atendía de las dos maneras, tanto con reservación como van llegando. Pero llegó el COVID y nos dijeron las autoridades, oye, ya no pueden tener mucha gente adentro. Entonces, por favor, resérvenlas y que esté nomás una por barbero. Si éramos 4 barberos, 4 personas adentro. Entonces, tuvimos que hacer citas obligadamente y muchos nos acostumbramos. Me acostumbré yo, se acostumbraron mis clientes, se acostumbraron mis compañeros, sus clientes, y desde ahí inició la era de las citas. Como dices tú, ya ahorita llegas y, es que no tienes cita. Que claro, le dieron ya mala fama porque muchos barberos lamentablemente te dicen, a las 10, pero no llegan a las 10, ¿verdad? A mí me tocó de que tienes que estar antes, así se me enseñó la vieja escuela, y esa disciplina me ayudó mucho ahora. Entonces, en una cita tú la haces a 1 hora, la tienes que respetar, tienes que estar ahí antes, tienes que atender a la persona. Si te dio un tiempo, pues lo más rápido que se pueda, porque claro, con una persona me puedo tardar media hora, pero con otra me puedo tardar el mismo corte, pero el diferente cabello me puedo tardar un poquito más o un poquito menos. Oye, ¿y qué opinas ahorita platicando de que pues hay muchas, qué bueno, ¿verdad? Porque hay muchas opciones y eso para uno como cliente pues está bien porque puedes ir a una, después a otra, o a lo mejor 2 meses, 6 meses con una y cambias, ¿no? Sí, mira, ahorita pues hay muchos barberos. De hecho, si te das cuenta, hay una barbería en cada esquina. Yo la verdad, en cuestiones de competencia, yo no lo veo como competencia en lo personal, porque todos pueden trabajar de esto. Yo doy clases, te digo, entonces mi pensamiento no es, no voy a dar clases porque no quiero que me hagan competencia. Pues no. O sea, yo empecé, yo quería ser barbero, a mí me gustó mucho desde un principio, y yo sé que hay gente que le gusta, al igual que yo en mi tiempo de iniciar, y tienen ese deseo, ¿no? De poder ser un barbero. Y lo malo es de que muchos barberos, pues no, les ponen un pero, ¿verdad? De que no, mira, y le dice, enséñame, me ha tocado, ¿no, barbero? Es que quiere mi sobrino que le enseñe, pero no quiero yo enseñarle, porque pues yo soy el único de la familia y luego después se van a ir con él. Y pues eso no está bien. No es bueno tener envidias, no es bueno tener, hacerse competencias entre uno mismo. Todos cortamos bien, no me considero yo ni más ni menos que otros. Igual, por ejemplo, yo en mi barbería en Castaños, que la tengo de socio con Jorge, ¿verdad? Que aquí lo tenemos, el barbería Lux Barber Spa, ahí está en Castaños. Nosotros cobramos 100 pesos. Y ahí en Castaños hay muchas barberías, ¿verdad? Al igual que aquí en Monclova. Nosotros cobramos 100, yo cobro 100 pesos, y los compañeros míos que fueron estudiantes, que ahorita ya están cortando, que tienen, ¿qué será? 6 meses de experiencia, a 9 años yo, cobramos lo mismo. ¿Y por qué? Porque yo veo esto como algo, te digo, como un trabajo para vivir. Y como un trabajo, no es bueno que una persona diga, es que él cobra 120, yo voy a cobrar 130, porque yo soy mejor que él. Y pum, 130. Y luego, un nuevo año, pues 150. Y luego va una persona con él y le dice, no vayas con aquel porque no lo corta bien, yo soy el mejor. Y entonces se están haciendo envidias, se están haciendo competencias entre nosotros mismos, que yo considero que no es necesario. Para todos sale el sol, todos podemos sobresalir. Yo no me considero el mejor, yo sé que hay mejores que yo, pero lo que a mí me ha ayudado mucho es la disciplina y querer salir adelante. Entonces, para darle un buen ejemplo a estos barberos que están aprendiendo, que quieren salir adelante, pues es ayudarlos. No enseñarles que es que hay muchos barberos. Claro, sí los hay, pero para todos hay gente. Sí, así es, totalmente. Oye, estuve viendo tus redes sociales y otro de los que vi que también tuviste la oportunidad de estar con él cortando el cabello, atendiendo, fue a La Mole. Sí. Sí, fíjate, tuvieron una presentación aquí en Monclova, en el Teatro de la Ciudad. Fueron 3 días.
fue Adrián Marcelo y La Mole. Me mandaron un mensaje igual, el manager de él. Me dijo, oye, Campos, queremos un servicio. Muy bien. Cuando él me manda el mensaje, veo su red social, pero no me doy cuenta porque es de varios artistas, manager, no sé de quién, ¿no? Me dijo, quiero un servicio en este hotel, bla, bla, bla. No, excelente, muy bien. Igual, siempre iba con mi hermana siempre me sigue, entonces fui con él. No, ya llegamos, ahí estamos afuera en el hotel, y fue en el hotel del que está por el seguro, aquí en el centro de Monclova, en el Holiday Inn. Entonces llegamos y ya estaban personas igual, había una persona abajo del ¿cómo se llama? ¿En el lobby o qué? Sí, en el lobby de las personas que son ayudantes de ellos, ¿no? ¿De staff o algo? Del staff, exacto, estaban del staff. Entonces llego con ellos, no sabía yo qué artista era, te digo, era manager de muchos. Me pasan primero con él y luego ya me dice, no, mira, pues vas a pasar con Adrián Marcelo y La Mole. No manches, en serio. Y digo, no, sí, mira, aquí están en el hotel. Y nada, pues yo bien emocionado, y igual mi hermana, dice, no manches, fíjate qué padre. Y ahí platicando con él, me dice, no, mira, y yo te puedo acomodar con otros también, pero pues lúcete en el jale, y luego ya hablamos. Y fue una experiencia muy bonita. Sí, o sea, ¿atendiste los dos? No, fíjate, el detalle fue de que atendía a su manager. Y tenían el tiempo bien corto. Ellos tenían la presentación a las 8, más o menos, aprox. Ellos tenían que estar antes. Entonces, nosotros fuimos a hacer el servicio como a las 3 de la tarde. Porque antes de eso, creo que habían tenido una entrevista. Entonces, se desocuparon, me hablan, llego. Soy de Castaños, te digo, tardé como media hora en llegar. Tenía el tiempo bien medido, me dieron 20 minutos con el manager y tenía como 30 minutos con La Mole. Con La Mole. Entonces, ya acabando con La Mole, él me dice, ahorita vemos si Adrián se lo va a cortar porque traemos el tiempo bien medido. ¿Cómo ves? No hay problema con el que gusten, ¿verdad? Yo aquí estoy para atenderlo. Y lo atendí a él, lo acabé, y pues ya el tiempo ya se llegaba, entonces nomás lo saludé, ahí estaba en el cuarto con La Mole, ahí nos tomamos unos fotillos, ahí platicamos un rato y ya, listo. Sí te pagó. Sí, claro, sí me pagó, no, sí. Fíjate, todos los artistas, la gente que me ha preguntado piensa que los ven como si fueran personas súper personas, ¿no? O sea, inalcanzables. Que no te quieren hablar, que no te quieren. Pero no, son como nosotros, son muy amables, se comportaron muy bien conmigo, me dieron todas las atenciones, entonces, fue una plática muy amena, de verdad. Ellos son botanas en su programa, en su figura pública, hacen muchas bromas. Pero acá en persona, acá en lo fuera de cámaras, son normales. Son serios, sí, también hasta cierto punto son Exacto, serios. Entonces ellos también tienen problemas, ellos también se estresan, también, entonces, platicando con ellos te das cuenta que son como nosotros y puedes convivir así como estamos ahorita platicando igualmente, sí, sin estar uno ahí nervioso o como no te digo ahí, porque claro, también esas reglas que aplican de que no hables mucho con ellos, esto y el otro, y nunca me resultó que alguien no hablara conmigo, entonces se dio. Sí. Oye, ¿has tenido clientes, me imagino que muy exigentes o difíciles? Sí. ¿Cómo conllevas esto durante un corte? Fíjate, creo que a todos los que cortan cabello les ha pasado. A veces llegan personas que llegan enojados, personas que son exigentes, como comentas, personas que tienen el tiempo bien medido, personas que tienen problemas familiares. A veces me ha pasado que llegan y toda peleando con la mujer, ¿no? Peleando ahí, diciéndose cosas. Entonces, cuando llegas con una persona así, de primera ya sabemos que pues te va a hacer caras y esto y lo otro. De luego te das cuenta. Entonces, quieres platicar con él, no se deja. No, que es que acá rato se están viendo, ¿no? Tienes el espejo y le pasas y luego se fijan. Y luego otra vez y se fijan. Ahí el consejo es, primero entenderlos, porque todos somos clientes. Yo también en su momento fui cliente, ¿no? Otra es tener paciencia, porque nosotros como brindamos un servicio, el cliente, independientemente cómo ande, no se puede llevar una mala impresión del negocio. Entonces, aunque ellos digan cosas malas, ellos se enojen,
hay que actuar de una manera serena, hablarles de forma respetuosa, y entenderlos. Entonces sí me tocó gente que, no me gustó el servicio. Ah, no se apure, mire, pues no se lo cobro. Ya la siguiente, ojalá y si regresa con nosotros, pues ahora sí que le guste el servicio. Ahí me voy a esforzar porque quede mejor. Aunque claro, a veces los clientes, claro, siempre tienen la razón, pero claro, a veces no. Ujú. Entonces me decían, quedó mal cuando el cliente, el corte, él sabía que estaba bien, pero pues querer hacer problema o no pagar, pues te dicen eso. Y a muchos Ok. compañeros les pasó. De hecho, a mí me tocó de que estaba un compañero, llega una persona y le hace el corte muy bien. A la persona no le gustó, dice, no me gustó. Y nada, pues nada, no le cobro. Y volvió otra vez y le dijo lo mismo y no le cobró. Entonces agarró una maña, ¿no, Sí. señor? Entonces ya fue cuando yo le dije, déjalo atiendo yo. Y me la quiso aplicar, ¿no? Es que no me gustó. Le dije, oiga, a ver, dígame dónde no le gustó para acomodárselo antes de que se vaya. No, que aquí, que sabe dónde. Explíqueme dónde mero. No, que total, no lo pude sacar de ahí, entonces, y al final dice que me pagara porque, Sí, pues, ya era mucho. ya era mucho, sí, nada, ya. Oye, Oye, pasar. se dice mucho que los barberos son como los psicólogos, porque a veces llega la persona, como tú dices, con problemas y demás situaciones, y se agarran a platicar. A lo mejor hay muchos que no, ¿verdad? Que son serios o lo que tú quieras, pero otros que sí, que lo toman como una terapia. ¿Te ha tocado? ¿Qué es lo más Sí. random que alguien te ha contado? Que se pueda contar. Sí, fíjate, no, me han pasado bastantes, tengo para hacer un libro, pero las que más random que me pasó fue una persona que llegó con su esposo y su niña, ya venían discutiendo, te digo, a veces llegan así. Había gente, y entonces ya seguía el señor, había gente que era de mis compañeros, gente mía también que seguía después de él, llegó tarde, y venía peleando con su esposa, yo veía que traía 2 celulares, entonces me imagino que uno del trabajo y uno de él, vea, personal, entonces ya lo atiendo, le estoy haciendo el corte, mira, ¿qué corte va a querer? No, pues esto y lo otro, entonces llega un momento en hacerle la barba y la silla que tengo yo se reclina, entonces, yo lo reclino y antes de reclinarse, porque él estaba en el celular, Escribiendo. es que escribe, no sé de su trabajo. Dice su esposa, yo te los cuido. No, que sabe que ahí se los guarda, ¿no? Y antes de yo acostarlo, me dice, los voy a dejar en una barrita que ahí tenía adelante. Y los deja. Y el celular suena y suena y suena y suena. Entonces, lo recuesto y la persona pues no ve, está acostada. Se acerca a la esposa y le dice, oye, amor, que voy a hablarle a no sé quién, ¿me prestas tu celular? ¿No? Que sí. Y agarra donde él estaba mensajeando, ¿no? Entonces le agarra, él no vio qué celular, nomás le pone la huella y estaba platicando conmigo, de hecho estábamos botaneando. Se sale la esposa como que va a hablar, en la barbería donde estaba la ventana era de cristal, así que se veía todo para afuera. Y hizo como que iba a hablar y me di cuenta que lo agarra y empieza, ¿no? Que ya la tenía desbloqueado. Y luego yo queriéndole decir al señor, oiga, pues algo, Ya perdió. ya algo está pasando y no le podía decir porque uno, había mucha gente, dos, estaba su hija ahí y tres, yo tampoco no sabía si estaba haciendo algo Sí, malo o no, tampoco no lo quería incomodar, ¿no? Entonces no había qué hacer y no había, y la señora allá afuera y total se tardó como unos 15 minutos en lo que yo acabé la barba. Ya cuando yo lo levanto para enseñarle cómo le quedó, que si había algún detalle, entra la esposa y como entra sereno, no, normal, hace como que va a dejar el celular en la barra y luego agarra el celular con fuerza y pum, se lo deja caer en la cara. Y no, le da, aparte que se lo avienta en la cara, le da 2, 3 cachetadas y agarra al niño y se va. Y de cuenta que el señor ahí, pues lo que hace es agacharse, se avergonzó, pues había mucha gente y todos nos quedamos así como que, ¿qué pasó? Y todos sacaban de onda, ¿no? Así como 2 minutos serios todos. Y el señor no se quitaba la mano de la cara. Porque claro, le pegó bien recio Pues la sí. señora. Y ya me imagino que ha de haber visto, ¿no? Pues sí, nos Nos imaginamos. imaginamos. Es que me imagino que has de tener muchísimas anécdotas, Sí. tantos años, ¿no? Pero ¿qué consejo le darías a todos aquellos que quieren emprender una barbería desde cero? Fíjate, ¿qué consejo? Pues principalmente que no es nada fácil, como cualquier negocio. Cualquier negocio no te da, no se automantiene durante aproximadamente, ¿qué será? Un año, un poquito menos de un año. Deben de entender que el negocio no va a dar frutos luego.
tienes que terquearle, tienes que ser disciplinado, tienes que hacer promociones, tienes que irte obviamente a un precio que toda la gente lo pueda pagar. Mi mentalidad, cuando yo inicié, puse mi primer negocio, precisamente fue ese, es tener un espacio donde yo sabía que no me iba a dar, todo, no podía pagar la renta a lo mejor luego, pero ya sabía yo a lo que iba. Pero mucha gente se lanza a ciegas, a veces no hace las cuentas, no mide lo que va a gastar, no mide lo que va a pagar de luz, lo que va a pagar de renta, lo que va a pagar de insumos, no mide nada de eso, de cuenta que avienta todo el dinero y piensa que ya la barbería en 2 semanas, ¡pum!, se va a llenar de gente. Sí. Pues no, hay muchas barberías ahorita, como te comento, hay mucha competencia, mucha gente que quiere salir adelante, unos con sus familiares, empieza a cortar, estira amigos de él, así que cada vez es un poquito más difícil, pero no es imposible, ¿no? Entonces, si le pudieras poner un número para los que nos están viendo, que tú dijeras, no, ¿sabes qué? Puedes iniciar con esto, no quiere decir porque se puede tener muchos más gastos, ¿no? Pero que tú dijeras, ¿sabes qué? Si tienes la idea de invertir, de hacer algo, con tanto podrías a lo mejor empezar. empezar. Sí, fíjate, de hecho yo a los estudiantes sí les comento, con que uno puede empezar con que tenga sus máquinas, tenga un espejo y tenga una silla. Así puede estar en su casa, así puede estar en un patio, así puede iniciar. Okay. Pero si quieres agarrar un dinero para abrir en un local, las cosas están caras. Aproximadamente, para que la abras más o menos bien, pues serán unos 50,000, más o menos. Mínimo. Mínimo, aproximadamente. Si la quieres abrir bien. No, pues sin duda, digo, pues ahorrar, ¿verdad? Si acaso, como tú dices, o sea, siento yo que también es primordial el talento, ¿no? Y todo eso engloba que uno sea creativo también, porque a lo mejor no tienes un local, pero como tú dices, pues a lo mejor en la sala de tu casa le pides permiso a tus papás de un espacio que no estén ocupando, digo, se puedan hacer de diferentes maneras. Ajá, ya ahorita se puede hacer de esa manera o puedes ir a domicilio. Conozco muchos barberos que atienden a domicilio, no pagan local, no pagan nada. Y les va bien, cobran obviamente un poquito más que en una barbería y ganan bien. Ya ahorita en una moto ya puedes ir, te llevas tus cositas en una mochila y pues a todo dar. Y ahorita también se está usando mucho el método de negocio en un camión, como que lo adaptan de barbería, sí lo he visto. Y ya andan en las calles. Hay muchas maneras de emprender en esto, pero no es necesario así como tal que yo le digo a los estudiantes, porque claro, uno cuando va a empezar, ¿de dónde va a sacar 50,000? Sí, ¿no? claro. No es como que le digas a tu papá, préstamelo. Sí. Pues no, ¿verdad? Entonces, primero inicias desde abajo. Okay. Primero, la meta de uno para que esto sea negocio es conseguir clientes. Entonces, para conseguir clientes, como tú dices, tienes que ser inteligente. Ahorita existen las redes sociales. Puedes hacer promociones por redes sociales, subir fotos, enseñarle a la gente tus trabajos. De esa manera te va a ayudar a impulsarte para poder sobresalir de los demás. Porque muchos no suben fotos, muchos no se mueven en redes sociales, que creo que ese es algo clave, ¿no? Sí, es algo clave para poder sobresalir. La creación de contenido de su propio negocio. Exactamente. Totalmente de acuerdo. ¿Qué metas te faltan por cumplir? Fíjate, de hecho yo creo que estoy empezando. Cuando yo empecé en esto de la barbería, para empezar no me imaginé que iba a llegar hasta este punto. Mi meta nunca ha sido, como te digo, querer impresionar a otros. Simplemente yo lo que quiero es salir adelante. Entonces, muchos chavitos que comienzan, que me dicen, no, es que yo también quiero cortar artistas. Claro que también uno puede hacerlo, se me hace que todos. Claro, ¿qué tienen que tener para poder hacerlo? Pues principalmente, pues tener esas ganas de salir adelante y pues echarle ganas. Y más que nada, no esperar que te caiga del cielo, tú lo tienes que buscar. Yo primero mandaba mensajes, como te comentaba. Entonces, tienes que hacer muchos cambios en tu personalidad, porque si tú eres una persona que no es paciente, pues para conseguir clientes se te va a hacer bien difícil. Claro.
Tienes que, por ejemplo, ahorita hablamos de los precios. En la barbería, ¿cuánto te cobran a ti, por ejemplo, un servicio? ¿A dónde he ido? 150 o 180 la última 180, vez. ok. Sí. Hay barberos que cobran eso, cobran 200, 300, 100 pesos, 50 pesos, 80 pesos. Para que esto te funcione de negocio, necesitas tener un precio que toda la gente lo pueda pagar. Por ejemplo, claro, yo por mi experiencia, por mi maletín de personas que he atendido, claro que yo si quisiera podría cobrar más, pero mi pensamiento, mi método es que toda la gente pueda pagar. De esa manera lo haces masivo. Punto importante. Ajá, sí, entonces que no se dejen llevar no estoy en contra, tampoco no creo que piensen nuestros oyentes que les estoy echando tierra a los que cobran más o a los que cobran menos. No, claro, cada quien decide cuánto cobrar, ¿no? Cada quien, su punto de vista. Pero el mío personal es ese, tener un precio que todos lo puedan pagar y mantenerlo. Sí, ni irte para arriba ni para abajo, manténlo. Te digo, yo cobro 100 pesos y muchos me dicen, es que tuviera para que cobraran más. Mucha gente, de hecho, se le hace muy poco, me dicen, en serio, y hasta me dan propina. Pero claro, te digo, por lo mismo que cobro accesible, tengo muchos clientes. Sí. Y muchas personas cuando inician en esto dicen, yo voy a cobrar 200. Pues de por sí vas a conseguir clientes y luego para que tú cobres bastante, te cierras a muy poca gente. Cierto. Si pudieras retroceder un poco el tiempo y hacerle un corte a una figura histórica o una celebridad, ¿quién sería y qué estilo le harías? Fíjate, qué buena pregunta. Fíjate, sí, a la que se me viene a la mente así se me hace que sería Michael Jackson. Me gusta mucho el estilo que traía. Bueno, aunque su cabello era largo, se me hace que se le vería bien padre, un estilo diferente. Fíjate, él siempre me lo imaginé ya ves que ahorita se está usando mucho los cortes largos, de cabello largo, ¿no? Se les llama old money, que es largo. Él lo traía largo, pero lo traía bastante. Se me hace que él un largo, pero más cortito. Se le hace que se le hubiera visto a todo. Me hubiera encantado atenderlo, pero claro, ni siquiera ni he investigado, fíjate, quién lo atendía, pero pues qué privilegio, ¿no? Atender a una persona así. Claro. Ahorita que hablas de eso, ¿a qué barberos admiras? Porque estuve viendo yo una tendencia ahora que estuve checando pues el tema que iba a tratar contigo. Y hay muchas, en México obviamente que hay mucha gente muy conocida, pero me llamó la atención que hay muchos de Puerto Rico. Sí. Muchísima gente de Puerto Rico, a lo que me refiero a algo que tú ahorita decías, qué importantes son las redes sociales, porque de todo lo que estuve buscando son contados, muy contados los de México. La mayoría son de Estados Unidos, Puerto Rico. Puerto Rico sí. En sí me tocó ver muchísimos canales, muchas entrevistas. ¿A quién admiras? Fíjate. ¿De México o de otro lado? Fíjate, como tú dices, puertorriqueños que están en Estados Unidos. Cuando yo empecé a cortar, veía muchos videos de Western, se llama Western Barber, Body Barber también, y Iron Barber también, de Benji. No, pues son bastantes, todos son puertorriqueños. Todos son puertorriqueños, sí, son los que estuve viendo, de hecho. Sí, y ellos, la verdad que, qué inspiración. Se me hace que los que nos están escuchando, que son barberos, que saben quiénes son, pues se van a sentir bien identificados. Por ejemplo, Wester, que hace videos, de hecho de ahí tomé ideas, cómo hacía él, porque en su experiencia, en una entrevista que le hicieron, él comenzó, se me hace que igual que todos, desde cero, desde abajo, le cortaba a sus gente, a veces los trasquilaba, esto y el otro. Entonces, poco a poco fue sobresaliendo y empezó a hacer algo diferente a los demás, que era los videos en redes sociales. Sí, empezó a hacer videos y eso llamó mucho la atención. De hecho, ahorita creo que tiene hasta 1 millón de seguidores, bien popular que es él, y sus videos son bien virales. Me inspiraron mucho. Qué bien, sí, de hecho fue de los que yo estuve viendo. ¿Consideras que la barbería es más que un oficio de matemáticas, de ángulos, de medidas? ¿Es un arte? ¿Es inspiración? Sí,
claro que sí es un arte, porque no nomás en la barbería cortamos cabello, sino atendemos a la persona, le cambiamos pues prácticamente pues cómo se ve, porque hay personas que llegan y al siguiente día se van a casar, Sí. o llegan y al siguiente día se van a graduar, o llegan, entonces estamos en lugares bien importantes en su vida que dependemos o dependen ellos muchos de nosotros para que se vean bien en esos momentos especiales. Entonces, claro que es un arte, ¿no? Poder hacer que una persona en su fisionomía del rostro cambie con un corte, que se vea el rostro más afilado, que se vea diferente. Entonces, todo eso lo tenemos nosotros, podemos hacer muchas cosas. Oye, yo estaba leyendo que muchos comparaban el ir a cortarte el cabello, para muchos sonará exagerado, pero que era como un ritual de amor propio también. Claro que sí. Ahorita comentabas lo de que una persona se desahoga, ¿no? Cuando uno va con nosotros, y es muy cierto, llegan las personas, se sientan y te platican su vida, ¿no? Prácticamente te dicen sus problemas, te dicen sus éxitos, te dan consejos. Entonces, ellos constantemente se desenvuelven mucho con nosotros. Entonces, claro que nosotros estamos ahí para ellos y está muy padre porque pues conoces muchas personas, muchos pensamientos diferentes y te ayuda mucho eso. ¿Recuerdas algo en especial, una plática que te haya marcado, a lo mejor para algo personal o simplemente que te haya ayudado a reflexionar, algo que tú estabas pasando o simplemente, pues algo que nos puedas compartir? Sí, fíjate, de hecho, eh, eh, una reflexión fue con una persona mayor de ahí de Castaños. Yo, aparte, te digo, aparte de ser barbero, soy instructor, entonces eh, a mis estudiantes los llevo a hacer servicios sociales. Uno de ellos lo hice en el asilo de Castaños. Entonces, ahí platicando con las personas mayores, me di cuenta que a veces uno piensa que dice, no, que se queja uno de su vida, ¿no? De que, no, es que yo quiero tener esto, yo quiero hacer el otro. Ya cuando platicas tú con ellos, me di cuenta que, por ejemplo, muchos no los van a ver, muchos, sus hijos se olvidaron de ellos, todos tenían muchos sueños que no pudieron cumplir por enfermedades, por cuestiones de la vida, ¿no? Y eso te hace pensar bastante en que a veces uno dice, no, es que yo no me siento cómodo, siento que no sé, que quiero otro carro, quiero esto, quiero el otro. Y cuando platicas con personas que realmente no tienen ni siquiera lo que uno tiene, sí, reflexionas bastante, te hace entender. Ellos como mayores te dan consejos y te dicen, no, Sí, pues mira, haz esto, échale ganas. Si tú quieres hacer algo en la vida, hazlo, porque pues ya después a lo mejor ya no lo puedes hacer. Claro, siempre que sean cosas buenas, hablando en el sentido que te hagan bien en la vida, porque claro, también a veces uno aprende de sus errores, ¿no? claro. Y ellos te cuentan tanto sus éxitos como sus errores, y de ellos aprendí bastante, la verdad me marcó mucho. Y creo que fue algo de lo que me ayudó mucho a ser ahorita como soy yo, me considero alguien humilde, en cuestiones de no creerme más que los demás, y trato de a los estudiantes que piensen de esa Inculcarles manera, eso también. eso. ¿Crees que de un tiempo para acá ha cambiado el perfil del cliente en los últimos años? Los hombres hoy, nosotros, también las mujeres y todo, somos como que más exigentes en nuestro cuidado personal. Sí, porque antes, por ejemplo, yo me acuerdo en la escuela, no sé si te tocó de que, no, que todo con la uno, ¿no? Y andabas bien peloncillo. Y ahora no, ya ahorita los chavitos quieren un corte, pero bien exacto, ¿no? Bien desvanecidito, bien delineado. De hecho, le estás cortando y se fijan, no, aquí te faltó. Bueno, no, muy bien. Entonces cambió ya bastante. Y ahorita ¿qué será? El cuidado personal ahorita está en su apogeo. Ahorita la gente se cuida bastante, y si tú no cortas, en este caso como barbero, no lo cortas bien, pues se van a ir con alguien que sí lo corte bien, obviamente. Sí. Y ahorita, si tú traes un mal corte, te van a criticar, o sea, en la escuela, los camaradas, ¿verdad? Por echar ahí cotorreo, te van a decir, ¿quién te lo cortó para no ir? Y esto y la otra. Sin duda, mantenerse vigente te lleva
a un desarrollo para lograr el éxito, ¿no? Para muchos. Ahorita comentabas que uno de ellos para ti es la disciplina, ¿no? Es estar haciendo lo mejor para tus clientes y también para ti y para tu negocio, ¿no? Sin duda, el aguantar tantas jornadas, tantas horas de pie y mantener la mente clara, ¿cómo lo manejas? Pues es bien difícil, la verdad, porque imagínate, yo por ejemplo trabajo en un viernes, que es cuando yo atiendo, empiezo yo de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estoy de 9 a 9 prácticamente. Entonces yo sé que hay barberos que a lo mejor van a decir, es que yo todavía corto más horas. Y hay unos que cortan todavía más y otros que cortan un poquito menos, ¿verdad? Y no, es algo bien difícil porque principalmente tu familia, tienes que cuidar los tiempos. Tienes que separar tiempo para tu negocio, obviamente, ¿verdad? Para tus clientes, pero también para ti, para tu familia. No todo es trabajo, ¿no? Tienes que tú acomodar las cosas bien. Ok. Entonces, es muy difícil. Una, si no cuidas tu tiempo, vas a perjudicar en tu familia, no la vas a ver, porque trabajas mucho. Otra cosa es, como dices tú, vas a estar parado mucho tiempo, o sea, te duelen los pies, te duele la espalda. A veces uno, cuando está cortando sin querer, a veces uno se encorva y duele bastante. El estrés que uno genera, a veces, Claro. uno también tiene problemas, pero siempre tiene que estar con una sonrisa o haciendo reír al cliente o que se sienta cómodo, aunque uno a veces esté triste, ¿verdad? O esté pasando por algo mal. También es algo que genera a lo mejor algo de estrés y acabas y a veces todavía llegas con tu familia, ¿verdad? Digo, barberos que también están casados me van a entender. Llegas con tu familia y tienes que llegar a echarle ganas también a tu familia, atender a tus hijos, atender a tu esposa, platicar con ellos, cómo están, salir con ellos, y tienes que estar siempre bien. Entonces ya cuando tú agarras un tiempo para ti solo, ahora sí te desahogas, ¿no? Vete a correr, a hacer ejercicio, haz algo, no sé, para que sueltes todo eso que uno trae acumulado, pero sí es algo bien difícil, es algo muy difícil, que si no cuidas tú mucho eso, te va a afectar en la salud y con tu familia. Estuve, bueno, en la plática previa que tuvimos, sé que tus papás se divorciaron Sí. cuando tú tenías 5 años, que tu mamá, como muchas mamás, tuvo que hacer el papel de papá y de mamá, ¿verdad? Sí. Dentro de todo este aprendizaje, de todo este camino que has logrado, ¿ella ha sido un punto importante en tu vida? ¿Y qué le dirías? Sí, fíjate, claro que ha sido un punto importante, ¿verdad? Como comentabas, mis papás se separaron de muy chicos, tuve que cuidar yo a mis hermanos, mis abuelos nos atendieron, ¿verdad? Nos cuidaron. Entonces yo no les digo abuelos, yo les digo papás. Entonces, desde chiquitos aprendí igual que ellos a la vieja escuela, mi abuela era mucho y mi abuelo de que, pues tienes que jalar, hijo, o sea, tienes que echarle ganas. Yo estaba muy chiquito todavía, ¿no? Entonces, te digo, yo en mi familia no era una familia donde teníamos el suficiente sustento monetario como para estar bien económicamente. Entonces, mi mamá tenía que trabajar a veces doble turno para poder mantenernos. Mis abuelos, pues mi abuelo trabajaba, mi abuela siempre fue ama de casa hasta ahorita. Y pues ella siempre me inculcó de que, hey, hijo, pues ya llegas a una edad en la que ya puedes hacer algo, entonces vamos a ver qué puedes hacer, ¿no? Y mi ejemplo fue mi mamá, o sea, mi mamá siempre trabajó y me enseñó eso, ¿verdad? Que si uno quiere salir adelante, pues tiene que trabajar. Entonces, fue algo que me ayudó muchísimo. También, aunque a lo mejor no pasó el tiempo que ella quiso con nosotros, nos sirvió mucho el ejemplo de siempre querer sacarnos adelante, y claro, de nunca dejarnos solos. Ya cuando uno crece ya entiende, porque uno de niño pues no, Sí, claro. no comprende lo que pasa, pero ya crece uno y ya entiende que todos esos sacrificios que ella hizo, nos ayudaron a estar donde ahorita estamos, ¿verdad? A estar con bien, a ser trabajadores y más que nada a mantener a nuestra familia de buena manera. O sea, siempre trabajar y no descuidarlos nunca. Sí. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Claro. Te voy a enseñar una fotografía y tú me vas a decir qué calificación le das al corte
y por qué. ¿Cómo? Sí, sí. Ahí va. Sí. Muy Creo bien. que todos lo conocemos, ¿no? Todos lo conocemos. Siento yo que fue uno de los cortes Sí. que estuvo en tendencia y que marcó un antes y un después Ujú. para la música, te guste o no te guste, ¿verdad? Exactamente, Porque en gusto sí. se rompen géneros, Ujú. ¿sí? La verdad sí está muy buen corte. Ah, sin duda que sí. ¿Qué calificación? ¿Cómo defines ese corte? ¿Qué corte sería? ¿Qué calificación le darías? Ese corte es un mullet. Ok. El mullet es porque va desvanecido en la patilla Ujú. y va largo en la parte de atrás. De hecho, ese corte se hacía antes. No sé si te acuerdas, las personas de antes traían ese Sí, corte de hecho, sí, recortadito y en las largo atrás. películas Ajá. de los 80s o algo así, Sí. creo que me tocó ver. Entonces, ese corte, Peso pluma, ¿eh? Peso Pluma, agarró lo de antes con algo moderno. Le metieron desvanecido Ok. con un toque de antes. Y pues, se hizo el boom, ¿verdad? Con Peso Pluma cuando lo dio a conocer ese corte. Ya existía, claro, pero él lo dio a conocer mundialmente y no, fue un boom. La verdad que sí quedó muy bien, ¿eh? Le doy un 10. Un 10, totalmente. Sí. Pues ahí va el segundo. Muy Ahorita bien. te lo muestro a ti. Sí. Ahí está el segundo, también un ícono de la música que actualmente pues, lo hemos visto en eventos muy importantes en el Super Bowl ahora recientemente y es Bad Bunny. Ah, Bad Bunny. Fíjate, creo que ese corte se lo hizo, si no estoy equivocado, creo que se lo hizo Eiros, se llama. Nah, sí, un 10 totalmente, le quedó muy bien. Fíjate, porque te digo, no es lo mismo atender a una persona en tu barbería que atender a un artista. Entonces, para que un corte te quede así de bien, con una presión, un tiempo bien medido, no, hombre, pues no cualquiera. Que como quiera, digo, a lo mejor no como tal, pero sí vi muchos que en algún momento se hacían muchas figuras, ¿no? Ah, sí, Así muchas líneas. sí, muchas líneas, Sí, ok. sí, se puso mucho de moda en un tiempo, de hecho. Sí, estaba muy de moda. Y ahí viene el siguiente. Ah, Sí. CR7. Ahí está. Oye, Cristiano Ronaldo. creo que a él se lo corta a su esposa, ¿no? Eso sí, no sé. Sí, creo que hubo un tiempo que yo conocía, creo que era un chavo, creo que lo Ajá. atendía a él. Y luego después vino una entrevista que él dijo que su esposa se lo cortaba. Ajá, y le veo los cortes, digo, le queda con gana. ¿Qué O sea, onda? pareciera que es un experto. Sí, la neta, sí le queda muy bien, igual un 10. Un 10, pues ahí está. Excelente. Fíjate que vamos a pasar a otra pequeña dinámica. Ujú. Te voy a estar mencionando unas pequeñas preguntas y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Ok, ¿Va? muy bien. Ahí va. El peor enemigo de un buen corte, Son los nervios. los nervios. Ujú. Ok. Un cliente que habla mucho o un cliente que se duerme en la silla. Uf, fíjate, eso está difícil porque se me hace que el que habla mucho, ¿no? Que habla Porque mucho. sí, Sí, hay que porque- se duermen, ¿verdad? Sí, pero Una es que está cabecera incómodo a porque, veces. exactamente, porque Sí. están así, luego se mueven y ya sabrás, va a despertar y un trasquiladón ahí. Bueno, el que habla mucho, El que habla entonces. mucho, El corte que nunca pasa de moda. que nunca pasa de moda, el natural. Ok. Ujú. Define éxito en una sola palabra. Éxito. Hachis. Una palabra. Creo que sería esa disciplina. Ok. La que viene te va a definir completamente, así que piénsale, piensa lo que vas a decir. Ok. ¿Sí? ¿Qué música suena de fondo en tu barbería? Ah, mira, qué bien. Fíjate, me gusta mucho a mí Arctic Monkeys, rock alternativo. Y tiene un porqué, ¿verdad? Como todos, antes poníamos de diferentes géneros. Nada más que, te digo, nuestra tarea es darle un buen servicio al cliente, que se sienta cómodo. Entonces, hay clientes que les puede gustar tus canciones o clientes que no. Por ejemplo, hay canciones que dicen muchas groserías, muchas maldiciones, y hay gente que no le gusta. Igual si van mamás con niños, pues también, ve, a veces hay canciones que denigran a la mujer, entonces se pueden sentir incómodas. Y viceversa, ¿no? Hay Ujú. gente que sí le gusta. Entonces tú no le puedes dar, somos 5 trabajando ahí, conmigo somos 6. Imagínate, yo para darle gusto a mi cliente, pongo corridos, pero resulta que el del otro compañero no le gusta.
Entonces va a andar ahí con su cara, ¿no? Entonces, un consejo, que de hecho eso me lo enseñó un barbero de los que comentabas de Puerto Rico, es tener unas canciones que son, se les llama alternativas, que son canciones que le gustan a la mayoría. Ok. Ajá, entonces yo por eso pongo Pues ahí está. ese Buen tipo de punto. canciones. Buen punto. Va la siguiente pregunta. ¿Un cliente que llega 15 minutos tarde o uno que cancela 5 minutos antes? No, el que llega 15 minutos tarde, ese sí de plano no. No, porque fíjate, a lo que me refiero es, claro que no le voy al que llega 15 minutos después, porque es preferible el de 5 minutos antes, porque te avisa, pero el que llega así nomás, no, así está, Ok. sí nos mueve todo el tiempo ahí. Ya. Ujú. Y vamos con la última. ¿Tijera o máquina? Por ejemplo, con la tijera, puedo hacer puro corte a tijera, Ajá. que quede muy bien, pero a lo mejor con la máquina no puedo hacer lo mismo con la Ok. tijera. Pero si tengo que decidir entre Ajá, entre uno una y y otro. otra, mm, fíjate, se me hace que la máquina, claro, Sí, se me te hace que quedas la con la mayoría máquina. quedarían con la máquina, sí. Pues ahí está. Alejandro, quiero agradecerte el que el día de hoy hayas estado conmigo. Sin duda ha sido un placer platicar contigo, toda tu experiencia, tus inicios, tu trayectoria, que sin duda va a servir para todos los que nos están viendo como una inspiración, porque muchos creemos que el tener un negocio se da de la noche a la mañana, que es como magia, No, no. que todo puede funcionar como si nada. Y no, a veces también depende de lo que creas, ¿verdad? El de arriba, Dios, Ujú. suerte. Cada quien creemos en distintas cosas, pero sin duda ha sido bendecido, ha sido elegido en muchas ocasiones a lo mejor para tener, pues, estar con artistas, tener proyectos y demás. Creo que eso sin duda, pues, ha marcado tu carrera. Son 9 años, a lo mejor tú dices, tú lo comentaste, puede haber personas que tienen mucho más, no sabemos qué es. ¿Sí? Ujú. Entonces, pues ahí está, simplemente agradecerte tu tiempo por haber platicado conmigo. Sin duda, como lo comento, pues va a ser de inspiración para todos aquellos que quieren emprender algo, no nada Ujú. más una barbería, pero saber que con esfuerzo, que con disciplina lo podemos lograr. Así es. No, muchas gracias a ti también por invitarme y pues más que nada, ojalá les sirva, vea, a nuestros oyentes, barberos o personas que les gusta esto de la barbería, a que se puedan inspirar, que sepan que todo se puede hacer a base de disciplina y de esfuerzo y que se puede lograr, simplemente es querer hacerlo y se puede, querer es poder. Así es. Pues muchas gracias y nos estaremos viendo en un siguiente episodio.